Bueno, estimados colegas, yo soy Lucas. Hoy les voy a dar una clase que es mitad y mitad. La primera mitad de la influencia del estrés sobre el cáncer y la segunda mitad es de cronofarmacología, o sea, la influencia del ritmo circadiano, digamos, sobre el tumor y sobre todo, lo que más me interesa a ustedes, sobre el tratamiento. Cada vez que ustedes escuchen una clase sobre estrés y cáncer, van a agarrar y hablar sobre un paper histórico que es este de Spiegel. Van a empezar a aclarar que Spiegel esto, que Spiegel lo otro, etc. Siempre que escuchen una clase de estrés y cáncer, le van a decir el mismo speech. El estrés aumenta los corticoides. Los corticoides son inmunosupresores. Entonces, como el sistema inmune agarra y está deprimido, los tumores crecen más rápido. Cada vez que ustedes escuchen eso, no digan sí, digan sa. O sea, eso es verdad, pero es solo una parte de la verdad. Hay mucho, mucho más que el asunto de estrés, corticoides, sistema inmune, etc. Este paper de Spiegel, famoso que salió en un Lancet, hizo mucha revolución, porque los tipos, no una gran cantidad de pacientes, sino ahí están 86, mujeres que tenían cáncer de mama, operados, que volvieron con metástasis hepática, o sea que estaban jugadas realmente. A la mitad, o un poquito más de la mitad de ellas, lo que se hizo es, se les dio que fueran una vez por semana, 1 hora y media, a esos grupos de autoayuda, nada más que eso, durante un año. Y después se vio la mitad, o más de la mitad, y al azar, bien hecho, ¿no? Las cosas, que habían ido al grupo a hacerse autoayuda durante 1 hora y media, una vez por semana, durante un año nada más, se dio después la sobrevida respecto a la. Fíjense lo que pasó. Digamos, la curva roja es la curva de sobrevida de los controles, los que no fueron a hacer el grupo de autoayuda. Y la curva azul, sí, hicieron el grupo de autoayuda. Esto es espectacular. Ahora, si ustedes miran bien la curva, esta curva les está cantando algo muy importante. Fíjense, más o menos hasta el año y medio, más o menos, las curvas van superpuestas. Y después recién ahí se separan. ¿Esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que aquellas pacientes que le quedaba 1 año y medio de sobrevida, o menos, esas, por más que se les haga ese tipo de soporte psicológico, etcétera, para prolongar la sobrevida no les sirvió. Aquellas que les faltaba más de 1 año y medio de sobrevida, a estas sí les sirvió y una barbaridad. Si yo les muestro este tipo de curva, con cualquier tratamiento nuevo, carísimo, de un pirulinib, un pirulomab, etcétera, ustedes me dicen, deme dos, porque es espectacular. Bueno, esto es pura y exclusivamente habiendo hecho eso, que es un soporte psicológico, un grupo de autoayuda, nada más, una vez por semana durante un año. Ojo, durante un año y después no siguieron, ¿eh? Y fíjense que las sobrevidas, todo eso son a más de un año, o sea, bastante largo. Ustedes esto calculen, esto está hecho en países nórdicos, ¿no? O sea, países sajones, digamos, que son más duros. Calculen esto en países como Argentina, donde somos todos una mezcla de tanos, gallegos, judíos, etcétera, tutti emocionales, tutti que con las cosas, o sea, aumentan las hormonas de estrés, etcétera, en cualquier momento. Esto tendría que agarrar y ser muchísimo más espectacular, digamos, en países como Argentina, ¿tá? O otros países latinoamericanos lo mismo. Y encima acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, hay una cantidad de psicólogos en exceso. Es el país que tiene mayor cantidad de psicólogos por millón de habitantes y que la mayor parte no tienen trabajo, y esto se podría agarrar y hacer muy bien, digamos, entrenar gente para que den estos grupos de autoayuda, etcétera, digamos, sin gran gasto. Ese es el asunto, ¿no? Acá otro paper, también interesante. Estos son alemanes. Y esto es los cánceres gastrointestinales. Acá la cosa fue distinta. Acá lo que se le hizo es, en el tiempo que estuvieron internados, previo a la cirugía, etcétera, ahí iban todos los días el grupo de psicología, etcétera, a agarrar y entrevistarlo, hacerle soporte, bajarle los decibeles, etcétera, tranquilizarlo, todo ese tipo de cosas. O sea que todo el contacto que tuvieron es mientras estuvieron internados en el hospital.
Fíjense la curva de sobrevida. En azul los que no recibieron eso y en amarillo los que sí recibieron esas visitas. Esto también es espectacular. Esto también, yo les digo, cualquier pirulinigo, pirulomab, $60.000 de tratamiento, dice, sí, deme dos, esto vale la pena, hay que agarrar y gastarlo. Esto fue pura y exclusivamente ir al lado de la cama del paciente, digamos, agarrar, entrevistarlo, bajar los decibeles, etcétera. Razón en que esto, no sé si está publicado, pero sí, por ejemplo, bueno, en mascota terapia, ¿no? Que agarrar el hecho de que acaricien al gato, o que acaricien a un perro, digamos, o que se vean películas divertidas, o que se vean los partidos de fútbol de su club favorito, qué sé yo. O que la enfermera sea agradable, en vez de ser una histérica, digamos, que agarre, que lo traten bien, etcétera, que le pongan, o sea, sábanas de colores, o sea, las persianas, las persianas, bueno, las cortinas así coloridas, etcétera. Todo eso agarra y mejora. Hay un paper clásico, no de cáncer, pero sí, vieron que los hospitales son casi todos iguales, un pasillo largo y salas a la izquierda y a la derecha. En Estados Unidos, en las salas de la izquierda, las ventanas daban hacia un hueco, digamos, ¿no? O sea, que se veía un paredón enfrente, o sea que eran más oscuras. Y las de la derecha daban al este, digamos, con lo cual eran mucho más iluminadas, el sol entraba, sobre todo de mañana, etcétera. En todos los casos, los pacientes que eran internados al azar, ¿no? A la izquierda, a la derecha, donde había camas, a la izquierda tardaban más, o sea, estaban más tiempo en el hospital, tardaban más en irse, digamos, y evolucionaban peor. En cambio, lo de la derecha, más agradable, el lugar más luminoso, esos, las altas las tenían antes, digamos, y, o sea, las evoluciones eran mejor. Eso es cuando alguno tenga que aportar para el diseño de un hospital o cosas por el estilo, que hagan los luminosos y un detalle muy importante, unos pesos más, pero las sábanas, en vez de blancas, pónganlas coloridas, etcétera, colores alegres, vistosos, lo mismo que las cortinas, ¿tá? Y pónganle adornos, etcétera. Todo eso no es pavada, eso está probado, funciona. Un paper histórico también, en un Lancet del 81, ustedes ni habían nacido siquiera, que esto, que la actitud mental que tenga una persona, digamos, es un factor pronóstico. Esto es, te vienen dos personas, una es optimista y la otra es pesimista. El que es pesimista, este va a evolucionar peor. Y el que es optimista, este va a evolucionar mejor, así tengan el mismo grado, todo, etcétera. Y este, bueno, abajo en medio, yo lo tomo como gracioso, ¿no? Pero es un paper histórico que el Estado, si están casados o solteros, es distinto. El casado, o sea, evoluciona mejor que el soltero. Esto es, bueno, en la época que se hizo en Estados Unidos, una sociedad muy conservadora, en el cual se sobreentendía que el que está casado está bien, feliz con su familia, típica familia americana, el sueño americano, y los otros no. O sea, si tomaran en cuenta, digamos, aquellos que les fue mal en el matrimonio, sería capaz que al revés o distinto, ¿no? Este es un review muy recomendado. Este tipo, que es el último autor, Mark Lippmann, este es un capo en Washington, está en la, bueno, no me acuerdo de la universidad, este, sí, en el Lombardi Cancer Center está. Es un capo mundial a nivel de receptores de estrógeno en cánceres de mama. Es un tipo un duro, uno de estos que todo lo aparte sí, etcétera, no lo convencen así no. Bueno, hizo este review con las dos jefas de psicología de ahí, otro tipo y él. Y hicieron unas críticas muy interesantes respecto a todos los parámetros que se hacen en los papers de estrés y cáncer. Una cosa que es muy importante es que, o sea, porque en los papers agarran y dicen, bueno, estas personas tuvieron tantos eventos negativos, etcétera, o sea, o no, y entonces se agarra y se analiza y ve que hay correlaciones. Pero una cosa que poca gente tiene en cuenta es que una persona que sufrió un estrés grande, digamos, divorcio, pérdida de trabajo, muerte de alguien, de algún ser querido, etcétera, puede cambiar sus hábitos de vida. Entre ellos, agarrar y empezar a alcohol, empezar a tomar alcohol, con lo cual esto te cambia muchas cosas. Cambios en la dieta, o comer más, o al revés, o sea, de dejar de comer y perder kilos, con lo cual esto también cambia la carcinogénesis, digamos. Y sobre todo cigarrillos, agarrar y empezar a fumar más. Otra cosa que es muy importante, hay gente que se puso a mirar, si no tenía nada que hacer, cómo fuma un depresivo. Entonces, o sea,
La persona normal fuma, da una pitada, deja en el cenicero, hace algo, viene otra pitada, deja en el cenicero, etc. El depresivo no larga el cigarrillo, tiene siempre el cigarrillo entre los dedos. Por eso fíjense que una marca, cuando ustedes ven una persona con amarillo por la nicotina entre el dedo índice y el dedo mayor de una mano, la mano hábil, en general ese es un tipo de... Piensen que puede ser un depresivo porque ese tipo nunca larga el cigarrillo, ¿no? Y encima las pitadas que da son mucho más profundas. Entonces, cuando figuran las estadísticas que fuma un atado por día, no es lo mismo un atado por día a una persona normal que una persona depresiva. Una persona depresiva le entra el triple de carcinógenos químicos al cuerpo que a una persona normal por paquete de cigarrillos fumados. Y eso normalmente no se tiene en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que es importante es que no es solo que el tipo de estrés que sufrió, sino el cómo la pasó esa persona. Hay gente que ante el mínimo estrés, etcétera, ya se desequilibra la vida. Y otros que son mucho, mucho más duros y, o sea, se la aguantan bien, digamos, ¿no? Que es el to cope, ¿no? Que eso sí, eso pesa más, digamos, que el estrés numérico, digamos, si le ponen, bueno, pérdida de un hijo, tanto, o sea, pérdida de trabajo, tanto, pérdida de un ser afectivo, o sea, un ser querido, tanto, cosas así. Una cosa simple y lógica, y está de más decirlo, pero que ser feliz alarga la sobrevida y ser infeliz la corta. Entonces, muchachos, traten de agarrar, y ladies and gentlemen, traten de agarrar, colegas, de ser felices. Cualquier metodología buena, mientras sean felices, digamos, eso hace bien para la salud y sobre todo para la evolución del cáncer. Y esto transmítanselo también a los pacientes y a los familiares de los pacientes, porque no se meta a lamentarse, sino que traten de ser felices, porque eso es terapéutico. También lo que se vio es que ante los mismos estreses, cuando la persona que agarró y que después dio cáncer, esa era más sensible, sufrió más. Y hay una cosa anecdótica graciosa que era, no me acuerdo en qué país, de Australia, no me acuerdo dónde era, venían las pacientes, ¿no? Con un bulto en el mama. Antes de la biopsia, cuando le hacían la entrevista así psicológica, etcétera, si era medio depresiva, si era tipo alegre, cosas por el estilo, los tipos apostaban. No apostaban un asado, porque no creo que asado, no sé qué era lo que apostaban, si un asado, una cena o qué, a que la que era negativa dice, vas a ver que da maligno la biopsia, y otro vas a ver que da benigno. Bueno, y la pegaron, ganaron el asado porque cuando eran así depresivas había mucho mayor cantidad de malignos y cuando eran así optimistas era mucha mayor cantidad de benignos. Una pregunta, ya que todas las depresiones influencian tanto, ustedes si tuvieran que hacer una política pública, una política hospitalaria o una política de sala, ¿no? A los pacientes que son oncológicos, ¿le darían antidepresivos? Así dice, bueno, sí, uno pensaría, puede ser fácil porque, bueno, así de esta forma los tengo optimistas, no los tengo deprimidos y tendrían que evolucionar mejor. Bueno, ojo, hay gente que agarró y se puso a estudiar en ratones, eso sí, ¿no? Y vio que drogas antidepresivas clásicas, digamos, en dosis que son las que están en plasma, digamos, circulante, ¿no? O sea, no altas dosis, aumenta el crecimiento de tumores in vivo en ratones e in vitro en placas de cultivo. Y lo que ven es que inhiben las apoptosis, ¿no? Y en concentraciones que son las séricas, o más, o menos todavía. O sea que hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que tampoco nadie lo tiene en cuenta. Cuando todos estos papers que hablan sobre depresión y aumenta la incidencia, la evolución empeora de cáncer, etcétera, todos los pacientes que son depresivos, etcétera, toman medicación. Entonces, uno no sabe realmente, digamos, si ¿será porque son depresivos que evolucionan peor? ¿O será porque toman la medicación que andás a ver si esa medicación, justo que están tomando, no acelera el crecimiento tumoral por el mecanismo que sea? Si es por el sistema inmune, si es por, o sea, inhibir las apoptosis, etcétera. Eso no se sabe ni
se va a agarrar, se puede sospechar, pero no se va a saber nunca porque no se puede agarrar y hacer, bueno, a ver, a la mitad de los pacientes depresivos no se les dé drogas antidepresivas, ¿no? Eso es inhumano. Es una cosa interesante, ¿no? O sea, mujeres con cáncer de mama que iban siempre para hacerse hacer unos estudios de inmunología, etcétera, que le sacaban sangre, y siempre iban acompañadas a sus maridos. Cuando estas mujeres mueren, se les habla a los maridos si pueden agarrar y donar sangre, hacer esos estudios para ver sobre los glóbulos blancos, de forma de simulación, unos test que se hacían en esa época para medir la capacidad del sistema inmune. Y lo que se vio es que, o sea, es ya a los 2 meses, digamos, de tener, de haber fallecido la señora, el sistema inmune se les iba al piso, o sea que pasaban a estar inmunosuprimidos. Y después eso recién se recuperaban, volvían a la normalidad a los 9 meses post muerte de la mujer, ¿no? Hubo algunos que dio al revés, pero fueron aquellos que se pusieron contentos y ahora estaban con la amante. Chiste, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta que el estrés no origina ningún cáncer, ¿no? El tumor, o sea, todos tenemos tumorcitos, células malignas adentro nuestro, nacen 10, mueren 10 cada día, y están ahí en un equilibrio. Lo que hace todo esto, o sea, estos golpes, estrés y cosas por el estilo, es romper ese equilibrio nada más. O que nazcan más o que mueran menos por día, ¿entienden? Hasta que, bueno, crece y llega a un nivel clínico. Pero no generan, salvo las excepciones como les había dicho antes, que claro, por los cambios de hábito, si empieza a fumar más, si por ejemplo agarra y mujer y tira la chancleta y bueno, o sea, y empieza a tener relaciones sexuales con cualquiera y sin cuidarse, obvio, cáncer de cervix puede agarrar y aumentar, ¿entienden? Y chupa, bueno, cáncer de hígado, todas las relaciones esas con alcohol, tabaco, o sea, dietas, etcétera. En los países nórdicos, digamos, hay una cosa que es muy interesante. O sea, en esos países nórdicos, o sea, todo lo que es salud está centralizado. Entonces está todo en computadora. No es como acá en Argentina que está todo disperso, uno no sabe, que los hospitales públicos, o sea, entre los municipales, todo ese lío, después los hospitales sindicales y después las clínicas privadas, etcétera. Es difícil agarrar y hacer, además, encuestas, ¿no? O sea, pero en estos países nórdicos está todo centralizado. Entonces, acá se hizo una cosa muy interesante, que es un estudio de cáncer de mama, digamos, a hermanas que son gemelas, ¿no? Son 10.800 mujeres, pero que eran hermanas gemelas. Entonces, o sea, acá los genes no eran gemelas univitelinas, las univitelinas eran muy poquitas, pero los genes son casi, no son univitelinas, son idénticas, pero muy parecidos. El medio ambiente era el mismo, la misma mamá, el mismo papá, el mismo perro, el mismo gato, la misma comida, etcétera, el mismo hogar. Y sin embargo se vio después de largo tiempo, ¿no? Todo esto por correo encima se hizo, ver a quienes les fue bien y a quienes les fue mal en la vida, a quienes la pasaron mejor, o sea, a quienes la pasaron peor, y después ver, por supuesto, por computadora, digamos, las incidencias de cáncer de mama, ¿no? O sea, realmente acá no se podría hacer jamás una cosa así. Y dio esto. Evento significa cosas negativas. Cuanto el número es más alto, digamos, es que mayor cantidad de cosas negativas le ha pasado en la vida, ¿no? Y después la correlación con cáncer de mama la de hecho. Fíjense, uno es que no varía nada, ¿no? Cuando tienen mayor cantidad de eventos, aumenta el número de, o sea, al doble más o menos, o al doble y pico, digamos, la aparición de cáncer de mama. Un divorcio y una separación, ¿cuánto vale? Un divorcio y una separación aumenta un 126%. La muerte del marido, digamos, o sea, aumenta el doble. O sea que a veces se prefiere que se muera el marido antes que divorciarse, ¿no? Divorciarse influencia más. La muerte de un amigo o un familiar cercano ya pesa menos, digamos, es un 36% lo que aumenta la incidencia de cáncer de mama. Un nuevo miembro de la familia, y esto está escrito, no lo digo yo, es el cuñado, un 44%. O sea que con algún abogado piola, si a una mujer le aparece un cáncer de mama o por el estilo, le puede agarrar y decir, esto es culpa de tu marido, le dice una hermana. O
sea, del cuñado, le aumentó un 44% las posibilidades de aparición de un cáncer de mama. Bueno, alguien que abortó, etcétera, bueno, también es tristeza. Ahora, un cambio positivo en la vida, eso sí da un 20% menos de incidencia de cáncer de mama. Y esto, agárrate Catalina, interesante, dice, dificultades sexuales. Dificultades sexuales baja un tercio, digamos, la incidencia de cáncer de mama. Esto es, si agarra a un político tonto, la gran mayoría, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a hacer que las mujeres tengan dificultades sexuales para así bajamos un tercio la incidencia de cáncer de mama, con lo cual es un gran beneficio para y papá. Obvio, esas estupideces se le puede ocurrir a algún político, tranquilamente, o porque si tiene poder, ¿no? Quería ser dictador, etcétera. Este, ahora, yo se las dejo picando. Digamos, ¿cuál? O sea, si es una relación causa-efecto, o si es puede haber una relación con otro causa común, digamos, y que tiene esas dos cosas en paralelo. Que tenga dificultades sexuales y a su vez que tenga menor incidencia de cáncer de mama. Ustedes son inteligentes, piénsenla durante todo el fin de semana, etcétera, a ver qué teorías sacan adelante, van a ver que les van a aparecer varias. Otro paper interesante también, esto en Dinamarca, ¿no? Estos son, o sea, yo cuando era chico, cuando era estudiante, ¿no? Una vez escuché a uno que agarraba y decía, dice, ¿vos sabías que los locos, los tumores crecen mucho más lento, o sea, y se mueren más tarde porque los pacientes no le dan bola? Y bueno, qué sé yo, y estas cosas, digamos, me lo había dicho un compañero, ¿no? De facultad, andá a saber de dónde lo sacó. Y acá, cuando vi esto, digo, vamos a ver si es verdad o no es verdad eso. Acá son una cantidad enorme también de pacientes, son 90.000 pacientes. 90.000 pacientes que fueron internados por depresión en el hospital. O sea que si la depresión era, bueno, importante para agarrar y ser internado, ¿no? No era que estaban solo en su casa. O sea, 90.000 pacientes y comparan la incidencia de tumores con la del registro general, digamos, que tiene el país. Esto es Dinamarca, ¿no? Que tienen todo centralizado. Y se vio que, o sea, todo lo hacen bien estos, ¿no? O sea, esto es bien regulado, etcétera, todo lo hacen muy bien. Eso que sonó es mi teléfono celular que me olvidó apagar. Lo que se ve es esto. La incidencia general de tumores sí, aumentó significativamente. ¿Pero saben cuánto aumentó? Un 5%. Entonces, sí, perfecto, 5% más de tumores, pero 5%, aunque sea significativo, es importante. Está bien, da un P, está bien, con 90.000 pacientes y no sé cuántos millones de controles, etcétera. Es como ven los congresos, los papers con pirulinib o pirulimab, que sí, te dan, o sea, 1.000 pacientes de control, 1.000 pacientes con el otro, y te prolonga 6 semanas la sobrevida, ¿no? Y da significativo. Pero eso vale la pena, digamos. Y en esto es lo mismo. Ahora, cuando uno se pone a diferenciar, bueno, cáncer, eso es cáncer en general. Desglosemos. Los linfomas no Hodgkin, esos no se modificaron. El cáncer rectal bajó un 21% para psicosis unibipolar y bajó un 17% para depresión reactiva o distimia. Pero el cáncer de colon aumentó un 16%. El melanoma disminuyó un 30%, pero el cáncer de piel, que no era melanoma, aumentó 10%. Y lo que sabía es que los tumores asociados al tabaco aumentaron todos en depresión reactiva o distimia, pero no en uni o bipolares. El cáncer de cervix disminuyó un 20-30%, más o menos. Y esto es la importancia que se ve cuando ustedes ven en un abstract, en un congreso, que alguien dice, si tal cosa modificó, disminuyó, tal cosa, dice, la incidencia de cáncer o la evolución del cáncer, etc. Por favor, agarren el paper y vayan a las tablas y a material y métodos para saber qué tipo de pacientes, qué edades, qué población, etcétera, y cómo se hicieron las cosas, ¿no? Recuerden que una cosa es, bueno, sobre todo en la parte de población, ¿no? Una cosa es si es un paper en Estados Unidos, por ejemplo, en
Salt Lake City, en Utah, que son casi todos mormones, y los mormones no toman café, ¿entienden? Más otras cosas así comportamentales. O si es en un hospital donde la mayoría son de una raza, por ejemplo, si son, o sea, negros, o en otra que son todos sajones, o en otra que son casi todos latinos, digamos, puede haber diferencias tranquilamente. Y eso uno después lo dice, ah, no, esto baja o sube. Y lo mismo el tipo de tumor. Hay otro trabajo, sin embargo, con casi 5.000 pacientes, pero acá la importancia es que tienen más de 71 años, que es la edad de mayor incidencia de cáncer. Y acá sí, estas depresiones, pero que habían tenido varios, no una depresión pasajera, sino 3 o más episodios de depresión, y 88% más de incidencia de cáncer en general. Esto está un poquito mejor hecho porque toman pacientes, o sea, de edades de más de 71 años, ¿no? Y siempre se cuenta que el tabaco y todas esas cosas pueden modificar. También hay gente que dice los esquizofrénicos tienen menor incidencia de ciertos tumores. Y lo dicen, sí, pero ojo, la medicación neuroléptica, varias de las medicaciones neurolépticas pueden tener efecto antineoplásico. Y la medicación antidepresiva también puede afectar el sistema inmune. La cirugía provoca estrés, obvio, a nadie le gusta ir, por más que le tenga confianza al cirujano, digamos, a un quirófano. No es una cosa, ay, voy contento al quirófano. No. Y la cirugía es inmunosupresora, por varias. Por la cirugía en sí, la anestesia, muchos anestésicos son inmunosupresores, hacer una transfusión sanguínea provoca inmunosupresión, los cambios de temperatura, obvio, o sea, uno desregula mal el centro, o sea, regula mal el centro termorregulador cuando está anestesiado, es como cuando está borracho, ¿entienden? O sea, y un solo grado de disminución de la temperatura corporal ya es inmunosupresor. Y esto es una cosa que les comenté en los cimentos. Existe el incendio metastásico por cirugía. El tumor primario libera citoquinas citoquinas, libera sustancias, no sé, son citoquinas, etcétera, otros, o sea, eso, hay colegas acá en Argentina que trabajan en este tema, que inhiben el crecimiento de las micrometástasis. Es una competencia que hay. Crezco yo, tumor primario, no dejo crecer a las micrometástasis. Cuando se libera el tumor primario y se saca por cirugía, resulta que esas micrometástasis, que no estaban detectadas, ahora dejan de tener ese freno y ¡rum! Crecen. Y es lo que se llama el incendio metastásico por cirugía. Ahora, eso, si se evita el dolor por cualquier metodología, el dolor postquirúrgico, y bueno, esa cicatriz siempre duele, se la tiene que aguantar, digamos, cosas así, no. Agarren, eviten eso, denle con cualquier forma que no tenga el dolor y ese fenómeno no aparece. Una cosa que es interesante, el máximo estrés en la vida es nacer, pero nacer por canal de parto. Si ustedes dicen, por ejemplo, a 1 metro del piso tienen el nivel de corticoides normal que ustedes tienen. Cuando tienen un estrés, se les sube a 2 o 3 metros el nivel de corticoides. Si ustedes tienen un feocromocitoma, ya pasa al vecino de arriba. Y si ustedes miden la cantidad de corticoides cuando el feto o el bebé pasa por el canal del parto, llega a la azotea. Y ustedes viven en un primer piso. ¿Está? O sea que, si pasó el canal de parto, el resto de la vida es pan comido. Esa es la verdad, no tiene nada que hacer. Otra cosa muy interesante. Acá hay, esperen, antes que eso, ustedes saben que no solo en Argentina, sino en todo el mundo, la cantidad de partos por cesárea, digamos, es más de lo médicamente recomendado y aceptado. Esto hasta la Organización Mundial de la Salud lo reconoce. O sea, que la mitad de los partos por cesárea no son médicamente aceptados, digamos. Es exclusivamente por conveniencia, por H, por B, por plata, o para decir, bueno, que no me caiga el fin de semana, o lo adelantamos, etcétera. Esa cantidad de gente, son millones, que han nacido por cesárea no necesaria. Esos que nacieron es todo un grupo que se podría agarrar y hacer una excelente tesis de doctorado, agarrando y buscando si son, o sea, ¿qué pasó? Como no pasaron con ese estrés, bueno, en sus vidas, si son gente más susceptibles a la parte de emociones, si son, tienen mayor problemas psicológicos o psiquiátricos, si, o sea, imagínenselas, ¿no? Las cosas,
o si tienen mayor o menor aparición de determinados tipos de patologías, ¿no? O sea, cardíacas, diabetes o oncológicas, etcétera. Pero es un buen tema, digamos, y que no, que yo sepa, nadie lo ha enfocado. Y hay cualquier cantidad de material, digamos, es cuestión de agarrar y buscar historias clínicas. Esto es una cosa también, de comentario interesante, que cuando una rata, un ratón, le provoca un estrés a la madre preñada, en determinado momento, cuando justo se está desarrollando el hipotálamo va normalmente a ser femenino, digamos, excepto que aparezca hormona masculina, tac, en un determinado día y pasa a ser masculino. Si no aparece hormona masculina en ese momento, bueno, el hipotálamo queda feminizado. Y después lo que se ve en los machos ratones, ratas, machos adultos, cuando llegan a ser adultos, nacidos de esa madre, es que las hembras no le atraen. O sea, por más feromonas que liberen, no les atraen. O sea, que tendrían un comportamiento medio gay porque también se dejarían montar por otros machos, etc. Unas cosas así interesantes. Hay que tener en cuenta que en estrés no todo es corticoides, ¿eh? No todo es corticoides, ni todo pasa por el sistema inmune. Los opioides, todas las células tumorales tienen receptores prácticamente para todo. Y una molécula que se haya hecho famosa como neurotransmisor, como hormona, como citoquina, etcétera, es pura y exclusivamente porque se la descubrió. El que la descubrió en ese sistema y entonces le dijo que es una hormona, le dijo que es una citoquina o que es un neurotransmisor. Pero esas moléculas existen antes de que exista la primera célula de cualquier cosa. Entonces se utilizan como, son como piedras que ya estaban antes de que se creen las células y se tiran unas a otras, se lo utilizan como señal. Pero me entienden, están creadas antes. Por eso yo siempre hago el chiste, por ejemplo, de por qué las bananas no se suicidan, ¿no? Y las bananas no se suicidan porque tienen mucha serotonina y dopamina. ¿Me entienden? Bueno, una estupidez como esa. ¿Qué diablos hace serotonina en la banana cuando no tiene neuronas, no tiene mastocitos ni nada? Cumple otro rol, porque la serotonina existe como molécula antes de que aparezca cualquier célula. ¿Entienden? Que aparezca la banana, ya que aparezcan los seres humanos, ya que aparezcan las neuronas. Bueno, opioides, encefalinas, etcétera, todo, bueno, tienen influencia sobre vidas, sobre el crecimiento de tumores, etcétera, etcétera. La dopamina, la noradrenalina, etcétera, todo eso tiene influencias, o sea, sobre el crecimiento tumoral. La leucoencefalina, la sustancia P, la bombecina también, ¿no? O sea, sobre migración de células tumorales, etcétera. La noradrenalina, el GABA también es el principal, bueno, el negativo, y también tiene influencia. O sea que prácticamente lo que ustedes quieran buscar tiene influencia, porque tienen receptores. Búsquenlo. O sea, en resumen, que hay mucho camino para andar todavía, ¿eh? Mucho, mucho para agarrar y saberse, perdonen la velocidad, y fin de esta etapa. No se vayan, que ahora viene lo mejor, dirían, bueno, o sea, unos programas cómicos de cuando yo era adolescente. Ahora vamos a pasar al ritmo circadiano, la cronofarmacología, ¿no? Tienen que tener en cuenta que cuando se creó el mundo, es una perogrullada, pero todo viene dando vuelta. O sea, dan vuelta los átomos, dan vuelta la Tierra, da vuelta el Sol, todo pega vuelta, 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 vuelta. Cuando se crea este planetita de una estrellita de cuarta categoría, que es el Sol, ya día, noche, día, noche, día, noche existía antes de que aparezca la primera molécula de vida, antes de que aparezca la primer RNA. Entonces, que la vida esté adaptada a la día y noche, pero no tiene que llamar la atención en lo más mínimo. Esto no es un asunto de dioses o cosas raras, es una cosa biológica, lógica, completamente normal, ¿no? El metabolismo de un órgano, digamos, y lo que sí que, digamos, los animales duermen y, o sea, están activos, ¿no? O sea, algunos de día, otros de noche, depende. Que una cosa es el metabolismo de distintos órganos cuando el animal descansa y otra cuando el animal está activo, ¿no? O sea, cuando sale, tengan en cuenta que no van a la heladera, al freezer a buscar comida, sino que salen para agarrar y cazar, para comer, tratar de no ser cazados para ser alimento de otros, ¿no? O sea que
estar activo es estar más activo que en una computadora y que tengo hambre de un freezer. Y el momento del día en el cual, o sea, las células para dividirse, en todos los órganos las células se dividen. ¿Entienden? Y eso es normal, digamos, o sea, que en un órgano se dividan en un momento y en otro momento no se dividan. Hay que tener en cuenta que los ratones y las ratas, digamos, son activos de noche, al revés de los humanos. ¿Entiendes? Y resulta que, o sea, los humanos son activos de día, pero uno hace experimentos con los ratones, ¿no? O sea, los opera, les inocula cosas, les da drogas, etcétera, cuando para nosotros es de día, pero ellos quieren dormir. Y eso después lo tratan de trasladar a los humanos, cuando eso no pasa en los humanos. Uno lo opera al ratón a las 2 de la tarde, y eso sería como operar a un humano a las 2 de la mañana. Entonces después no se pueden trasladar así nomás los resultados. O le da una droga, etcétera, si se las inoculo a determinada hora, al mediodía, y eso es como dárselo a medianoche. ¿No? Y eso en general no se tiene en cuenta. Fíjense acá, lo que está rayado es noche, oscurito noche, lo que está clarito es de día. Esto es en animales, ¿eh? A la izquierda es la incorporación de timidina tripeada dentro del DNA. Esto es cuando las células están en S, sintetizando. Ojo que esto es importante porque la mayor parte de las drogas entran y actúan en S. Cuando el DNA se replica, que ahí es donde tac, entran y hacen sus macanas. Las que entran dentro para bloquear, las que tienen ese mecanismo de acción, ¿no? Y fíjense en distintos órganos en qué momento son el pico. Cuando ven 12, pues son dos papers distintos, ¿no? O sea, y fíjense como en algunos tienen el pico de incorporación de timidina, digamos, así de noche, digamos, o sea, de noche, o sea, acá a la izquierda, esto es la última fase de noche para ellos es actividad, la última fase de actividad, lo que ven, o sea, en blanquito, digamos, eso es de día, para ellos es reposo, es cuando duermen. Y después, fíjense en la derecha, el porcentaje de cambio que hubo entre el mínimo y el máximo, entre el pico y el valle. Fíjense que en algunas cosas es 300% de cambio. Y abajo en la córnea, por ejemplo, es mitosis, que mitosis es al revés, que incorporación de timidina, es 900, 500% en dos papers distintos. ¿Entienden? Esto es enorme, la diferencia. ¿Tá? Y alguna cosita que les iba a decir, bueno, ahora no me acuerdo. Después cuando me acuerdo se agarro y se los digo. Eh, sí, ya que estoy. El ciclo celular, digamos, más o menos, varía cuánto dura un ciclo celular. Más o menos dura un día. Entonces, cuando ustedes agarran y ven en un paper que hicieron mitosis, si las mitosis encuentran el pico a medianoche, por ejemplo, es en general la S, en la fase S, está el pico al mediodía, de unas 12 horas de distancia. Eso ténganlo en cuenta porque si dicen, sí, en este tumor, o sea, las mitosis son más a medianoche, no piensen en le voy a dar la droga a la medianoche. No, pará, razona 12 horas antes o 12 horas después de cuando hubo el pico en S. Y si esta droga actúa en S, dale esa droga más alta al mediodía. ¿Tá? Esto es en tejidos humanos normales. A la izquierda, el tejido que es, médula ósea, mucosas gástricas, etcétera. ¿Qué parámetro se tomó? A qué hora es el pico. Y después, bueno, el paper, ¿no? ¿Qué paper es? Y fíjense la diferencia, digamos, que hay. Distintos órganos tienen distintos picos y a distintos momentos del día. ¿Tá? Los monocitos circulantes, ¿no? Son bajos a la mañana, humanos, ¿no? Bajos a la mañana y altos a la noche. La filtración de los glomérulos a mitad del periodo de actividad es cuando es máxima. Eso ténganlo en cuenta para la liberación de drogas, ¿no? O sea, y bueno, la mucosa, desde la boca hasta el recto, es todo sincronizado, va todo al mismo momento, en cuanto a esa parte, ¿no? Y la médula ósea de entre las 8 y las 16 horas cuando tiene el pico.
Esto es importante, la eritropoyetina. La eritropoyetina en humanos, el pico está a las 8 de la noche. Los reticulocitos tienen el pico 5 horas más tarde. Ahora, unos trabajos dando EPO en ratón, EPO razonan que es una de las medicaciones, excepto los pirinigos, más caras en el tratamiento de oncología, ¿no? Da 7 veces más respuesta cuando es más sensible que cuando es menos sensible, en la hora del día. Esto significa que si uno le da, por ejemplo, la hora que es más efectivo, puede darle 7 veces menos, o sea, EPO a los pacientes, o tener 7 veces más efecto, digamos, dándolo a un momento del día que a otro momento del día. ¿Entienden? Si lo traducen a plata, es el asunto, que con la plata, o sea, con el frasquito que le tendrían que dar a un paciente, se lo pueden dar a 7 pacientes si se lo dan en el mejor momento, respecto a que si le dan el frasquito entero, digamos, a otro paciente, pero en el peor momento. ¿Ya? Esta frase, halo, es una forma de agarrar y uniformar las cosas para decir, bueno, pero a qué hora se prendió la luz, etcétera. Es horas después que se prendió la luz. Razón es que cuando se prende la luz, los ratones se van a dormir y los humanos se despiertan. ¿Tá? Hay variación circadiana en cuanto quieran, en todo. Todo baila circadianamente. ¿Entienden? Aquí lo que no baila es porque no se lo buscó. Pero radicales libres, glutatión, lo que quieran. La actividad natural killer también. Hasta hay variaciones anuales, ¿eh? Sobre todo en países donde tienen estaciones marcadas, digamos, o sea, tipo que hay frío, cuando hace frío es nieve y cuando hace calor es calor. Bueno, en esos hay grandes variaciones a nivel de muchos parámetros hormonales, etcétera, y también actividad natural killer, y también de aparición de cánceres de mama, porque hay variaciones hormonales. O sea, es lo que yo le decía, todo baila, ¿no? O sea, pero cada vez que alguien dice varía circadianamente, claro, como los corticoides, tiene que ser por culpa de los corticoides, porque viste que los corticoides bailan, o sea, son máximos cuando uno está por despertar, etcétera. No, no es así. El corticoide es uno de los primeros que se descubrió que bailan, etcétera, pero baila con la misma orquesta que bailan, digamos, las otras cosas. Alguna cosa puede ser dependiente de los corticoides, pero son una minoría. La gran mayoría escuchan la misma música, digamos, y el corticoide baila, pero bailan también cualquier cantidad de todas las otras hormonas. Y no todo el baile, no todo lo que es por melatonina. O sea, muchas sí, pero no todas. Por ejemplo, la coagulación es máxima, digamos, justo antes de despertarse, eso lo sabemos todos, por eso la mayor cantidad de infartos es a la mañana temprano, ¿no? Muchas enzimas de por eso la aspirineta, que se la tomen a la noche antes de irse a dormir, no a la mañana temprano porque capaz que llegan tarde, ahí no me tomé la aspirineta porque justo me agarró el infarto, ¿está? Bueno, muchas enzimas de todos lados, para la eliminación de drogas tiene importancia. Una cosa que es importante, a medida que el tumor crece, tanto en ratones como en humanos, etcétera, baja el pico de melatonina y el ritmo circadiano también pasa a ser menos marcado. Esto es una contra, ¿tá? O sea, van a ver que los pacientes que tienen mejor el ritmo circadiano, que eso lo pueden ver fácil con medir la temperatura, etcétera. Decirle a la enfermera que, así como se hace con pacientes con patologías febriles, digamos, y tienen que en la cama, en la pila de la cama tienen la curva de temperatura. Bueno, que le hagan lo mismo. Aquel paciente que tiene una curva de temperatura, sí, circadiana, ¿no? Que es válida, casi normal, ese va a evolucionar mejor que aquel que tenga la curva de temperatura casi nula, o sea, chata, digamos, o muy, muy poco marcada, ese va a evolucionar peor. Bueno, todo con cáncer, ya se lo vengo diciendo, ¿no? O sea, si los tumores se dividen, o sea, tienen mayor cantidad de células en división, pero en un estadio, en ese, es lo que más, a veces lo que más importa, a una hora del día, en esa hora del día van a ser más sensibles a una droga que cuando hay menos, ¿entienden? O sea, y los órganos normales lo mismo, los órganos normales, o sea, agarran y tienen divisiones.
Entonces también va a haber una determinada hora del día en el cual van a ser más sensibles, ¿no? La droga va a ser más tóxica para ellos y en otros menos tóxica. Bueno, los flujos sanguíneos intraórganos y también intratumores varían circadianamente. No es lo mismo, digamos, cuando está durmiendo que cuando está en actividad, ¿no? Ahora, todo eso va a agarrar y hacer con esta pregunta, ¿no? Si es la cronofarmacología es eso, la cronofarmacología es agarrar y dar la droga en el momento en el cual ese tipo de tumor es más sensible, porque tiene mayor cantidad de células en la fase donde puede entrar y causar efecto, y los órganos target para la parte tóxica son menos sensibles. Jugando con eso es cuando uno puede agarrar y tener muy buenos resultados y es la cronofarmacología. Esto es, bueno, lo que les estaba comentando recién. Un ejemplo, 5-fluorouracilo, te lo dan una inyección endovenosa en bodo, ¿no? En una hora te mata el 100% de los ratones y en otra hora solo el 30%. Eso para que vean la toxicidad de una droga, digamos, cómo puede agarrar y variar. Por ejemplo, la toxicidad para la doxo en la médula ósea y en tripas corazón, digamos, es, o sea, menor justo antes de despertarse. Está bien, van a decir, pero justo antes de despertarse hay que agarrar y darle a la... Sí, señores, traten de agarrar y que busquen la forma, digamos, para que estas cosas ocurran. Esto es una cosa interesante. Paciente con metástasis hepática de cáncer de colon. Le dan quimioterapia, ¿no? Una mezcla de quimioterapia. Como se hace normalmente o haciendo las cosas bien, teniendo en cuenta la cronofarmacología. Y resulta que, aunque la respuesta fue similar, ¿no? O sea, sí dio menor toxicidad, la sobrevida, que es lo que importa, acá pasó al doble, de 20 meses haciendo las cosas como se hacen normalmente, o sea, mal, a 40 meses si se hace teniendo en cuenta a qué hora le doy tal droga, a qué hora le doy tal otra droga. ¿Tá? Eso es un argumento más que valedero para agarrar e imponer donde ustedes bajen los papers, etcétera, y donde ustedes trabajen y vayan, imponer que exista ese cambio. Acá una lista de drogas y en qué momento ya se sabe, digamos, que son más, menos efectivas, etcétera, menos tóxicas, no a tumor, sino en toxicidad. El 5-fluoracilo, resulta que hay gente que agarró y le puso a dar en forma constante el 5-fluoracilo y resulta por un brazo. Y por el otro brazo veían que variaba circadianamente los niveles plasmáticos. Pero era ¿por qué? Porque hay una proteína transportadora de cisplatino que es así, sube y baja circadianamente. En este esquema, ustedes ven, o sea, acá, digamos, donde ven el ratón, ven que de noche el ratón está activo y de día duerme. Bueno, el humano es al revés. O sea, pero préstenle más atención a la actividad que al sol o no sol, ¿está? Y ahí tienen a qué hora son menos tóxicas, digamos, o sea, por lo menos toxicidad, porque los tumores, cada tumor tiene su propio ritmo, ¿no? O sea, esto va al asunto de toxicidad. Una cosa que no comenté, por ejemplo, el tomar sol para cáncer de piel. Obvio qué hora es la peor. Bueno, o sea, obvio al mediodía, etcétera, entre las 11 y las 3 de la tarde, porque bueno, tiene una cantidad de filtros, porque el sol está más perpendicular. Pero a mí mi inclinación, antes de las 11, después de las 3 de la tarde, a la mañana o a la tardecita, es diferente. A la mañana, la misma radiación sobre la piel provoca menor cantidad de daño sobre el DNA. Y también a la mañana, los daños provocados en el DNA por radiación ultravioleta, todo el sistema enzimático de reparación del DNA está mucho más activo y mejor. O sea, que es mucho menos carcinogénico la misma cantidad de sol tomada a la mañana que a la tarde. A misma intensidad, Todo.
Y esta es una cosa interesante y graciosa. Hay un modelo tumoral que es un sarcoma en el cual es influenciado por interleucina 2, ¿no? Y resulta que si se lo daban a una hora, aceleraba el crecimiento tumoral al doble. Si se la daban a otra hora, bajaba a la mitad. Entonces, si estos son dos papers distintos, dos grupos distintos, dos países distintos, uno publica la interleuquina 2 acelera el crecimiento tumoral de este sarcoma. Y otro publica la interleuquina 2 cura o mejora, baja a la mitad la velocidad de crecimiento del tumor. Se van a acusar de mentirosos unos a otros, hasta que se junten y hagan un acuerdo y decir, bueno, a ver, ¿a qué hora usted? Y yo inoculaba cuando llego al laboratorio. No, yo inoculaba antes de irme. ¿Entienden? Fíjense, la misma molécula, el mismo tumor, la misma rata, etcétera, dando a distintas horas del día, digamos, da el efecto completamente opuesto. Todo este asunto, fíjense que ya en un Lancet del 97 ya estaba, hay una asociación internacional para la cronoterapia del cáncer, ¿no? O sea que no hay nada nuevo, por favor, lean, busquen papers, etcétera, y llévenlo a la práctica. Los genes del ciclo celular, también, estos agarran y tienen variación circadiana, todos. La P53, la ciclina, la E, todas estas, las apoptosis dependientes de P53, también es rítmica, las histonas, el CDK4, todos ciclan. El CEMIC, o sea, todos los oncogenes también ciclan, tienen mayor o menor cantidad de expresión dependiendo de la hora del día. No es porque miren un reloj, esto es por actividad, reposo, etc. Otras más ciclinas. También la distribución subcelular. Hay moléculas que están más en el citoplasma o más en el núcleo, digamos, por ejemplo, en este caso la catequinasa 1, pero no es solo eso, que pasa lo mismo. Entonces los patólogos con la biopsia agarran y ven mayor o menor cantidad de núcleo o en citoplasma y resulta que, o sea, depende de la hora del día, es que eso pueda pasar. Ah, y otra cosa que es importante, que los tumores pueden provocar, o sea, liberan sustancias que van al sistema nervioso central y que pueden modificar el ritmo circadiano, ¿tá? El central y el periférico. Con lo cual, o sea, por eso sería una de las causas por las cuales muchos pacientes, o sea, oncológicos, tienen alterado el ritmo circadiano, cosa que esto dificulta, ¿no? O sea, antes de hacerle un tratamiento con quimioterapia, teniendo en cuenta el ritmo circadiano, fíjense si el paciente tiene un ritmo circadiano, porque si lo tiene completamente alterado, no va a valer la pena. Esto es, por ejemplo, una CDKI, ¿no? Un inhibidor de CDK. Y fíjense, la toxicidad, ¿no? Es menos tóxico cuando es al comienzo del descanso y es altamente tóxico cuando es en la mitad del periodo de actividad. Esto es en sistema inmune de humanos. Fíjense en qué momentos son los picos, ¿no? Hay distintos momentos. El sistema inmune no trabaja todo juntito, etcétera, todos al mismo momento, sino que hay momentos en los cuales está más activo una parte, más activo otra parte, etcétera. ¿Tá? Está todo muy bien organizado, el just in time. Esto es para radioterapia, radioterapia más quimioterapia. A la izquierda ven los distintos protocolos, o sea, que se están haciendo en distintos hospitales, en el Anderson, en el John Hopkins, etcétera, en la Mayo Clinic, digamos, y los resultados o sea, haciendo todo este tipo de cosas teniendo en cuenta la crono, tanto la crono radioterapia como la crono farmacología. ¿Ah? Esto, por ejemplo, carcinoma embrionario, los niveles. Fíjense la escala, que es media logarítmica, digamos, a la izquierda, que aquellos pacientes que tienen baja concentración de carcinoma embrionario, el carcinoma embrionario tiene ritmo circadiano. ¿Tá? Aquellos que tienen tan alto, fíjense, son los de arriba, tienen tan alto que, bueno, si tiene un ritmo circadiano ni se nota, ¿no? Porque está demasiada la concentración. Pero un marcador tumoral, digamos, puede tener el ritmo circadiano tranquilamente. ¿Qué se me ve? A ver, espero que esto se escuche. Esto, fíjense, estas curvas de sobrevida, ¿no? Esto es, teniendo en cuenta, es una quimioterapia, con 5-fluorouracilo, metotrexato, etcétera, y ciclophosphamida. Si se hace como se hacen las cosas en casi todos los países, es en la curva B,
o si se hace teniendo en cuenta, digamos, todo lo que es la parte crono. Fíjense la curva de sobrevida. ¿Tá? Es excelente esta diferencia. Vuelvo a repetir. Yo les muestro esta curva de sobrevida con este tratamiento, fíjense la nueva droga, etcétera. Uy, sí, deme dos, así salga la plata que salga. No, esto no sale más plata. Esto sale un asunto de organización, digamos, en la parte de quimioterapia, organización hospitalaria, nada más. Es cuestión de agarrar, no, no se puede. Es cuestión de pagar un sueldo, dos más, para enfermera, para la parte de hospital de día, digamos, para que hagan la quimioterapia o si el paciente está internado, digamos, que tienen estos efectos, digamos, sin necesidad de agarrar y tener que gastarse $50.000 por paciente, digamos, para darle una nueva droga que el efecto es muy pequeño, ¿no? Y esto, fíjense, está probado, tiene mucho efecto, ¿tá? Toxicidad, fíjense la leucopenia, ¿no? O sea, la que está, la B es la que se dio bien haciendo cronofarmacología. Fíjense, la caída es menor, digamos, y la recuperación es mucho más rápida, que si se hacen las cosas como se hacen en todos lados. Esto tiene la importancia de que se hizo en viejos, ¿no? En ancianos, va, gente, o sea, con juventud acumulada, como dirían algunos, ¿no? Yo tengo 69, por eso lo insisto. Pero esto, bueno, es en Jovatos, y se hicieron también todos estudios de cronofarmacología, etcétera, con distintas drogas. Y acá a la derecha tienen el cómo es a nivel de ritmo circadiano, a nivel de sistema nervioso central, etcétera. Y a la izquierda, digamos, distintos tipos de tumor de mama, maligno de mama, de cervix, de ovario, linfoma no Hodgkin, etcétera, qué variables, o sea, para medir si mantiene el ritmo circadiano y, o sea, cómo se hicieron las. Esto que está acá, estas curvas es ver si los pacientes, lo que yo les decía, tomen la temperatura, por ejemplo, de los pies de la cama y vean si el paciente tiene ritmo circadiano conservado o no conservado. Las curvas, las de la izquierda, las verdes, es porque no tienen, o sea, conservado el ritmo circadiano, ven que tiene peor evolución. Y aquellos, a medida que se van más para la derecha, tienen mayor amplitud en el ritmo circadiano, de temperatura o de lo que sea. ¿Tá? Fíjense la importancia. Ustedes dicen, este paciente, si tiene bien ampliada el ritmo circadiano, va a tener una sobrevida mayor que aquellos que no. Fíjate, es un desastre la curva, o ni la tiene completamente achatada. Va a evolucionar peor y va a estar en las curvas verdes. En este gráfico, o en esta tabla, perdón, tienen toda una serie de drogas para distintas patologías, estas que están bien, bien, bien probadas, que tienen un ritmo circadiano, digamos, para cronofarmacología, ¿no? Es por eso, obvio, que en el prospecto agarran y dicen, esto tómese de noche, tómese de día, o tómese al mediodía, etc. Y en la tercera columna ven que en las drogas contra el cáncer, ¿no? El subrayado amarillo es mío, no venía en el paper. La P-glicoprotein, la famosa bomba para la multidrug resistant, la MDR, también tiene variaciones en su ritmo circadiano, en su expresión. El flujo hepático también varía, ¿no? La filtración glomerular, el pH urinario, la resorción tubular, etcétera, todo tiene ritmo circadiano. Esto influencia en las drogas y en la toxicidad renal. Por eso dicen que las drogas acídicas son excretadas más rápido después de la administración a la tarde, a la tardecita, al anochecer. ¿Cuándo y por qué hay que tener en cuenta este asunto del momento de administración de drogas? Sobre todo cuando son patologías que tienen variaciones circadianas bien mostradas, como puede ser el asma, el cáncer, que es lo que a ustedes les interesa, depresión, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, reumatitis, etc. Y después la otra es cuando tienen un rango terapéutico pequeño, con lo cual dándolo en los mejores momentos y menos para el tumor y menos tóxico, digamos, pueden agarrar y justamente trabajar mucho más seguros, porque se alejan del momento tóxico y se acercan a el momento de mayor efectividad.
Por ejemplo, muchos toman en cuenta el clínex de creatinina, el valor de transaminasas, el albúmina, etcétera. Estos parámetros también siguen un ritmo circadiano, o sea que hay que tomarlo en cuenta en qué momento tuvo la extracción de sangre, etcétera. Y otra cosa que es importante, uno dice, bueno, si tal molécula tiene tal ritmo circadiano, efecto, bueno, esta otra molécula es de la familia, tiene solo un átomo de diferencia, etcétera, un metilo, etcétera. No, está probado que a veces la diferencia por muy poquitos átomos, que sean de la misma familia, puede variar el ritmo circadiano de efectividad. O sea que no se tome en cuenta que porque, bueno, tal molécula agarra, tiene tal ritmo, o sea, de efecto, digamos, una molécula, bueno, esto es parecido, es poquito, ¿viste? Quizás de la fórmula es poquita la diferencia. No, ese simple átomo o muy poquitos átomos de diferencia, digamos, pueden hacer diferencia en esos aspectos. Este cuadro que está acá, digamos, es el cuadro más famoso del sudoeste norteamericano, se llama el fin de la jornada, el cual el caballo, el indio, etcétera, están el sol poniéndose, están requete cansados. ¿Vale? Por eso la termino acá, si es que llegué, digamos, yo les pido que se porten bien y que ustedes pueden portarse bien, si se esfuerzan. Bueno, será hasta la próxima.